Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la economía de DW. Les saluda Rosa Casals. Wall Street cerró este jueves al alza impulsada por los resultados de Nvidia. La compañía obtuvo casi 60.000 millones de dólares de beneficio en su último trimestre, un 126% más que hace un año, y prevé que sus ingresos crezcan un 70% de cara a 2028. Pero el boom de la inteligencia artificial también abre un debate sobre quién pagará el coste de la automatización. El fundador de Microsoft, Bill Gates, advierte que nadie dispone hasta ahora de un plan para amortiguar los potenciales perjuicios de la IA, y también propone grabar los robots y la inteligencia artificial de forma similar a cómo se graba el trabajo humano con el impuesto sobre la renta. Lo vemos, la IA es imparable, pero las señales de alarma ante su desarrollo se activan una vez más desde la propia industria. Nos vamos hasta Nueva York. Hola, Ana. Hoy empresas de inteligencia artificial, consultoras, fabricantes de chips y bancos han firmado una carta en la que alertan sobre el futuro de la ciberseguridad en la era de la IA. ¿Cuál es el temor y cómo reaccionar? Pues Rosa, eso es una carta que empieza sin rodeos. La primera frase es que hay una ventana muy pequeña de actuación para fortalecer las ciberdefensas. Y esta afirmación tan rotunda la hacen empresas como Google, Perplexity, OpenAI, Anthropic, consultoras como Accenture, incluso General Motors o bancos como Citi. Los firmantes alertan de la necesidad de que haya una acción colectiva ante ataques cibernéticos dirigidos por inteligencia artificial que puedan afectar a infraestructuras civiles como, por ejemplo, la gestión de agua potable o los hospitales, y explican que los laboratorios de inteligencia artificial deben proveer de sus mejores modelos de defensa, mientras que los gobiernos tienen que coordinarse para estas defensas. Se alerta de que los ciberataques liderados por la inteligencia artificial van a multiplicarse y que cada vez van a ser más sofisticados. Las empresas de inteligencia artificial están así mostrando su temor a que sus propias herramientas escapen su control y perpetren estos cibercrímenes. Y esto no es literatura, no es un guión para una serie de televisión, es algo que ya ha pasado. El 16 de julio, una empresa de inteligencia artificial, Hugging Face, recibió un ataque por modelos de inteligencia artificial de OpenAI que se habían escapado del contorno de la empresa, estaban actuando autónomamente. Y según Hugging Face, era un ataque que ningún humano podía parar. Y no es ciencia ficción. La otra alarma, Ana, es social y política. Ayer mismo Bill Gates advertía que no hay preparación laboral ni fiscal para la llegada de este cambio tecnológico. ¿Qué se mueve en este sentido en Estados Unidos? Pues lamentablemente muy poco. En el plano legislativo, como teme Gates, al menos aquí en Estados Unidos, es muy poco que afecte al código tributario. Lo que sí que hay una idea que no disgusta en Silicon Valley, que le gusta al presidente Donald Trump y que también abraza el único senador socialista que hay en Estados Unidos, Bernie Sanders. Se trata de crear un fondo soberano con empresas de inteligencia artificial que estén participadas por el Estado. Así se comparten los beneficios de la inteligencia artificial y se distribuirían socialmente. Algo así como hace Noruega con el fondo soberano que está alimentado por los beneficios del petróleo. Problema, que ser accionista complica la labor de regulación y diluye las líneas entre el bien público, el privado y la política. En fin, que por lo que cuentas hay muchísimo trabajo por hacer. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. El Foro Económico de Jackson Hole en Estados Unidos arrancó este jueves con los mercados pendientes del primer discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. La cita reúne a varios de los principales bancos centrales del mundo en un momento de preocupación por el repunte de las rentabilidades de la deuda estadounidense, el elevado endeudamiento y el debate sobre la independencia de la Fed. Los inversores esperan que Warsh aclare su estrategia y el rumbo de los tipos de interés, así como cómo devolver la inflación al objetivo del 2%. Hablamos al respecto con el economista Alberto Bernal, que nos acompaña desde Miami. Saludos, Alberto. Kevin Warsh ha optado por dar pocas pistas sobre los próximos movimientos de la Fed, pero en un momento en el que los mercados están especialmente pendientes de sus señales, ¿esperas que en Jackson Hole cambie de estrategia y ofrezca quizá más claridad sobre el rumbo de los tipos? No, yo no creo. Yo creo que el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole va a ser un discurso atado a los que él quiere llevar a cabo
dentro de la Reserva Federal, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la información que se usa para los modelos econométricos que ellos utilizan para pronosticar la inflación, pero dudo bastante que él se vaya a comprometer con un camino de política monetaria. Lo que sí va a decir es que la Reserva Federal va a seguir completamente enfocada en lograr sus objetivos constitucionales, que son una inflación controlada, que es 2% año a año. Claramente la inflación está por encima del 2% en este momento, Core PCE, Core CPI. Y segundo, maximizar el empleo, que el desempleo se mantiene en niveles históricamente bajos. Yo diría que Estados Unidos está en pleno empleo, pero pues también tiene que mandar un mensaje de que Kevin Walsh y la Reserva Federal entienden que, a diferencia, por ejemplo, del Banco Central Europeo, el Banco Central de Estados Unidos es un banco central con doble mandato, con el mandato de controlar la inflación y maximizar el crecimiento, que es diferente a lo que existe, por ejemplo, en el Banco Central Europeo o el Banco Central de Inglaterra. Alberto, aunque se esperan posibles bajadas de tipos de la Fed, los rendimientos de los bonos a largo plazo están subiendo. ¿Qué nos dice esto sobre lo que realmente preocupa a los mercados y qué puede hacer Walsh al respecto? Pues mira, la verdad es que si uno se pone a mirar en qué momento comenzó a explotar la tasa de interés del bono de 30 años en Estados Unidos, explotar, llámese, incrementarse de una forma muy importante, 80 puntos básicos más o menos, que es lo que ha subido, paradójicamente comienza en el momento en el cual comienza el conflicto en el Medio Oriente, cuando comienza a no transitar los tanqueros llenos de petróleo por el estrecho de Hormuz, comienzan a subir las tasas de interés de la parte larga de la curva. Entonces, gran parte de lo que estamos viendo es función de los problemas geopolíticos, y la Fed no tiene absolutamente nada que hacer al respecto, porque la Fed no puede arreglar el problema geopolítico. Y la segunda parte, perdón, hay dos partes más. La segunda parte es que hay una emisión muy grande de bonos de corporativos atados a la inteligencia artificial, y eso ha generado presión sobre las tasas de interés del gobierno de Estados Unidos. Alberto Bernal, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista. Saludos. Muchísimas gracias por la invitación y mil saludos a la audiencia. Y vamos ahora con un resumen de otros asuntos económicos que nos deja esta jornada. En España, la buena marcha de la economía triplica la media de la Unión Europea. El desempleo está en mínimos desde 2008 y el turismo roza el récord de 100 millones de visitantes extranjeros este 2026. Además, la inversión extranjera de China ha impulsado el sector del automóvil español, y otros sectores como la construcción o los servicios han conseguido llenar vacantes laborales con migrantes. Brasil registra su nivel de desempleo más bajo en más de una década, cerca del 5,3% en el trimestre cerrado en julio. Una buena noticia para el presidente Lula da Silva, a menos de 2 meses de las elecciones en las que buscará la reelección. El país alcanza además un récord de 103 millones de personas ocupadas, aunque el trabajo informal sigue afectando a más de un tercio de los trabajadores. El Gobierno de Bolivia informó que el reciente retiro de la subvención al diésel es una condición exigida por el Fondo Monetario Internacional para implementar el programa de asistencia al país andino, un paquete de 1.900 millones de dólares que el FMI condiciona a la puesta en marcha de reformas económicas. La medida cuenta con el rechazo del sector agroindustrial y los transportistas. Y El Salvador ha declarado alerta roja por la sequía asociada al fenómeno del Niño. Esto permite a las autoridades activar acciones preventivas y de monitoreo. Agricultores y ganaderos están sufriendo graves pérdidas económicas por este fenómeno, que para este año se estima como el más intenso jamás registrado y que se ha pasado a denominar como Superniño por sus temidas consecuencias. Mientras, la ONU advierte del peligro de una crisis alimentaria. Tras un mes de agosto sin apenas lluvias y con 3 episodios de sequía en lo que va de año provocados por el fenómeno del Niño, los agricultores del país centroamericano observan cómo sus inversiones y fuentes de ingreso desaparecen. La Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios cifran en un 20% las pérdidas para la primera cosecha de granos básicos. Una cosecha que incluye el 75% de la producción de maíz, el 20% del frijol y la totalidad del arroz.
Pero en muchos casos el impacto es aún mayor. Me afectó mucho, ¿verdad? Porque yo le había invertido $1,000 a la manzana y con lo de la sequía pues he perdido y nomás no he podido vender el zacate en 150. Sí, es una gran pérdida la que he tenido. La crisis hídrica no solo ha afectado a los agricultores, también los ganaderos tienen que hacer frente a pérdidas económicas por la falta de alimentos para los animales. Nos afecta en la producción más que todo de leche. Son pocas del ganado, pero a la sequía la verdad ha afectado bastante porque no hay pasto para darles de comer al ganado. Entonces, pues nos toca de otra que salir a rebuscarnos, a comprar zacate, a más no haber seco para darles, para medio sustentarla. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que Centroamérica será la región que enfrentará el mayor número relativo a la inseguridad alimentaria por el Niño, en un fenómeno que las autoridades ambientales del país describen como el más intenso jamás documentado. Cada vez más países exigen al gigante tecnológico Meta implementar medidas de protección en redes sociales para jóvenes. Esto a raíz del reciente acuerdo judicial por el que la compañía ha aceptado pagar $18.000 millones para poner fin a las demandas en su contra en Estados Unidos. La entidad reguladora de medios de Corea del Sur, por ejemplo, pide que las limitaciones para Facebook e Instagram se apliquen a nivel internacional y no solamente en Estados Unidos. Meta aceptó aplicar una serie de limitaciones para prevenir la adicción a las redes sociales, incluyendo restricciones de tiempo para usuarios jóvenes, así como mostrar publicaciones de forma cronológica en lugar de recurrir a algoritmos. La Unión Europea ya exigió a Meta hacer sus plataformas más seguras para jóvenes si no quiere afrontar fuertes multas. Y esto es todo en el espacio de economía. Les invito a que sigan aquí con nosotros en DW. Ya saben que también pueden ver estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.